Bueno, ¿cómo estamos hoy? Muy bien. Lo veo con un bolsito allí, trajo un arsenal de cosas, ¿o no? No, en realidad son útiles de trabajo, de papelería. En papelería, mirá vos, bien. Le contamos a la gente que Jorge forma parte de la Fundación Cieso, que es un investigador social, un investigador de la realidad, licenciado en educación. Nos encanta charlar con él cada 2 semanas. Hoy vamos a hablar un poco de la realidad económica y social de la Argentina, ¿no? Hicimos el último documento, Sí. que fue el de febrero, el segundo documento del observatorio, cuyo título es La única verdad de la realidad. Es un título muy subjetivo que fue muy usado en la década del 70. En realidad pertenece a Aristóteles, es quien lo usa, con toda una simbología no ideológica. Es decir, vos me podés decir desde el punto ideológico determinada situación, pero la que te va a determinar finalmente la verdad es la realidad. Y lo usa Perón en el año 48, cuando nosotros éramos los graneros, seguíamos siendo los graneros del mundo, termina la Segunda Guerra Mundial y le vendíamos granos a Europa. Exacto. Y Europa protesta porque los granos argentinos eran muy caros. Y la respuesta de Perón fue la única verdad de la realidad. Es decir, vale lo que vale. Lo que vale. Claro. Ustedes tienen, compren. No tienen, si no, no compren. Compren. Esto es lo que tenemos nosotros y lo vendemos. Y después lo usa Perón, Frigerio y Frondizi en un documento, estamos hablando del documento del año 72, las elecciones se dan en el año 73, que gana Cámpora Solano Lima, Perón regresa en noviembre del 72 a Argentina, exacto. Y hay un documento de bases, digamos, fundacionales de la Argentina, después de haber tenido la revolución argentina que inició Onganía con el derrocamiento de Ilia. Y hay un acercamiento de todos los partidos políticos que lo primero que hacen es un documento que se llama La Hora de los Pueblos, en donde firman todos los partidos políticos, y después hay un documento en contra muy de la específico. Dictadura, fundamentalmente, ¿no? En favor de la democracia, digamos, en favor de la democracia. Un documento que lo podríamos transformar en la realidad, porque se termina dando el abrazo de Balbín Frondizi. Balbín estuvo preso en el gobierno de Perón. El abrazo, y el abrazo es Perón-Balbín, que Balbín, para llegar a Gaspar Campos, que era la quinta en Vicente López, se tiene que trepar por los muros, las tapias, porque no había forma de ingresar por la cantidad de gente que había. Y terminan dándose un abrazo, y después la famosa frase de Balbín, cuando muere Perón, cuando despide los restos, un ex adversario viene a despedir a un amigo. Deberían tomar nota los actuales dirigentes políticos, de que en definitiva primero está la patria y después el resto, los partidos políticos, los hombres y demás. Yo diría las ambiciones. Exacto. ¿No? El trabajo consiste en la triste realidad económica que nos está sucediendo. La UNICEF dijo que de cada 3 niños en Argentina, 2 son pobres. Esto significa el 66%. Significa además que los padres no pueden terminar de alimentar a sus hijos. No les alcanza el salario. Significa que venimos creciendo con la inflación. En noviembre fue de casi el 5, en diciembre fue el 5 y poquito, en enero fue el 6, en febrero el 6 un poquito más, vamos a terminar con el 100, lejos muy del 60, ¿no? Y del 23 del año 2021, perdón, del año 2022, en la presentación del presupuesto en el entonces Guzmán, ministro de Gobierno, de Economía. Lo cierto es que estamos muy mal de reserva. En enero se perdieron casi 1.000 millones de dólares de venta de dólares. Va a haber en abril un nuevo control que hace el fondo, y sobre todo va a haber
qué plata hay en las reservas, de dónde salen los pagos Para la de la deuda. exportación. Todo, Y los pagos de la deuda. todo indica que va a haber un nuevo paper de perdón. Con otro nombre, ¿no? Disfrazado. Sí, Como ponen el siendo nombre un eso recálculo sí, de las metas porque inflacionarias. se termina pagando con los nuevos créditos. Claro. Porque yo te voy a pagar a partir de los 5.000 y pico millones de dólares que te voy a dar. Pero lo cierto es que hoy la deuda externa triplica la que dejó Macri. Con lo cual, si con Macri estábamos mal, con Fernández estamos mucho peor, desde el punto de vista de la actividad. Es cierto que ha pasado una pandemia, es cierto que hay Condiciones externas difíciles. condiciones colaterales mínimas, pero son condiciones. Y te decía fuera de cámara que hay algo muy, muy esperanzador, que es Vaca Muerta, que ya en el 2022 ya redujo considerablemente el nivel de importaciones de gas, y en el 2023 se espera, estamos trabajando en el observatorio en eso, se esperan fuertes exportaciones. El gasoducto es un instrumento de transporte fundamental, que todo indica que se termina, Sí, mucho que lo antes, conectan a Brasil, ¿no? mucho antes de los 6 meses, y va a quedar conectado a Brasil y a Bolivia, con lo cual, bueno, tenemos una esperanza muy, muy Sí. linda, ¿no? Para generación de dólares en el futuro, Vaca Muerta, el litio, por supuesto el sector agropecuario, el sector industrial que también de a poco va creciendo. Digo, uno En minería estamos en muy, minería, muy, muy bien. En minería también. Digo, turismo, ni hablar. Digo, uno siente los pesares del momento, pero tal vez hay algunos indicadores que en el futuro, más lejano que cercano, tal vez podamos tener alguna estadía mejor, ¿no? Hay todo hay una serie de indicadores que nos dan esperanza, pero depende de la gestión, depende que lo gestionemos bien, depende que pongamos mano a la obra y que no sigamos guitarreando. Pero en todo este esquema, los peores de todos son los jubilados. Los jubilados nacionales tienen 60.000 pesos de mínima. Perdieron desde 2017 con Macri al 2022 130.000 millones de pesos, que equivalen a una cantidad impresionante de salarios mínimos, valuados en 50.000, o sea, en los valores de diciembre. La nación no le gira a las provincias, hay 13 provincias que vienen retardándose los giros de la nación. A las cajas. Hay que recordar que uno de los graves problemas que tuvo Cavallo fue no haberle girado plata a las provincias, y nacieron los LECOR, los SECOR, bueno, la nación, por ejemplo, en enero debió girarle a Córdoba, solo a Córdoba, 4.300 millones de pesos que no le giró. Y dentro de esta malaria de las jubilaciones en general, la provincia de Córdoba es una de las peores. Y dentro de los peores, los municipales, que además de ser los que están muy mal remunerados en su jubilación, no recibieron el bono de 24.000 pesos, lo cual es 24.000 pesos. Es una cachetada realmente. Y a raíz de esto, el miércoles que viene, el 8 de marzo, frente al Palacio Municipal, va a haber a las 10:30 una movilización de los jubilados de toda la provincia. Se reúne gente de Río Cuarto, de Córdoba, de Belén. Bien, hace un ratito el Gobierno Nacional consiguió el quórum allí en la Cámara de Diputados, seguramente será una sesión muy larga durante todo el día, para aprobar la moratoria previsional que ya tiene media sanción en el Senado. ¿Cómo ves esto? Y todas las moratorias que se hacen a cada rato en Argentina ayudan para ingresar nuevos dineros, que son los que de alguna manera hacen picardía para no pagar. Por lo tanto, un instrumento que ayude, fue como el dólar soja, que ayude a que ingrese dinero al alicaído Tesoro Nacional, es bienvenido. Bueno, y mucha gente que evidentemente le faltan algunos años, que tal vez los empleadores no le hicieron los aportes, bueno, con este plan lo van a poder complementar, ¿no? Claro, lo ideal es que la caja se sustenta
se debe sustentar por sus propios medios y en la medida que No ocurre en ningún lado del mundo esto, ¿no? le metamos erogaciones, Sí. la vamos debilitando y por eso Sí. cuando llega el momento de hacer el presupuesto, ¿cómo se hace un presupuesto? Se hace primero la distribución de gastos. Claro. Entonces tenemos que bajar los gastos. Y vos rápidamente en la vista decís, uy, mirá, acá hay un número de 5 cifras. Entonces te vas a los números grandes y empezás a ajustar por los números grandes. Y esos números grandes generalmente es la cantidad de jubilados que tenemos, es en general los subsidios, es en general todo lo que aporte el Estado Exacto. para que esto no se caiga. Exactamente, la seguridad social, fundamentalmente, ¿no? Que es el principal gasto que tiene el Estado. Me gustaría Sí. comentarte de que hoy ha habido una conferencia de prensa Sí, en un bar de la ciudad, los autos convocados, pidiéndole a los concejales la derogación de la ordenanza 7434, que es la que se instrumentó para vender Plaza Ocampo. bien. Proyecto que no avanzó nunca, ¿no? Proyecto que cayó por la acción privada, Ujú. ¿no? Pero bueno, se le reclama ahora a los ediles que deroguen esa ordenanza, que de todas maneras es una ordenanza mala vida, no se justifica, no hay argumento ni jurídico, ni económico, ni en el nombre del progreso que justifique vender una plaza. Los bienes públicos son bienes públicos, no están a la renta para nadie. Así que esperemos que los concejales presentes, actuales, que los próximos candidatos exijan esta derogación. Vamos a vivir en un estado más transparente cuando la cosa pública no esté en remate, ¿no? Bueno, por último, Jorge, ayer charlaba con Cecilia Fernández, presidenta de Unión Cívica Radical, dijo que en los próximos 7 o 10 días el radicalismo va a presentar su candidato de consenso y que luego van a charlar con el resto de los socios de Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves eso? Mira, en democracia todo el mundo tiene derecho a presentarse con consenso, a autopresentarse, como hay muchos en la actualidad. Tenemos más de 10 precandidatos. En lo personal, estimo que es un horror. Si uno quiere cambiar la historia, tiene que ser muy concreto y muy definitivo, con una propuesta determinante y a lo sumo uno o dos que puedan disputar mano a mano o palo a palo. Mirá, yo creo que está bien, a Cecilia la respeto mucho, está bien como intención que se ponga a consideración de todos, pero todos más o menos dicen lo mismo. Lo pongo a consideración. Pero el radicalismo ya tiene 2 precandidatos, Bota y Bustamante, Sí. va a aparecer un tercero. ¿O puede ser alguno de ellos dos? El Frente Cívico ya tiene 2, Sí. Machicado y Lorenzati. Guillermito Lorenzati. Y así vamos sumando. Yo creo que en Villa María no está armado Junto por el Cambio. Los dirigentes, fundamentalmente el PRO, tiene su propio esquema, el radicalismo accede a través de su propia historia y el Frente Cívico tiene la puerta abierta, pero evidentemente cuando se sientan hay condicionamientos que son insalvables, con lo cual se hace pero muy difícil. Me consta que están habiendo relevamientos y lo que hablamos hace un tiempo, hay un rechazo mayoritario de la ciudadanía a la gestión política, a la gestión de los gobiernos. Con lo cual se hace muy difícil gestionar la democracia. La democracia se gestiona a partir de la participación, pero la participación tiene que ser una participación activa y comprometida, no el guitarreo de que vengan, vamos a hacer esto o aquello. Con lo cual estamos viviendo momentos difíciles y tanto el oficialismo como la oposición, repito, según mi entender, no tienen puestos
los pantalones largos, como decíamos los viejos, para asumir las consecuencias y las realidades que nos enfrenta precisamente la única verdad, que es la realidad. Y así, de esta manera, cerramos la columna de la misma forma que la arrancamos, con esta definición. Gracias, Jorge, como siempre. A ustedes.